Muy buenos días a todos. Soy Marc Vidal, director de G-Prime. Gracias por acompañarnos a esta séptima edición de Zooming en tiempos de coronavirus. Como sabéis, más allá de nuestra actividad editorial, G-Prime impulsa diferentes espacios de conocimiento y relación entre profesionales del sector inmobiliario. Para ello hemos decidido poner en marcha esta serie de webinars gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para la salida, que esperemos que sea lo más pronta posible. Creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo, con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Como siempre, disculpad posibles errores técnicos y además los posibles ruidos que hoy podáis oír, ya que están haciendo una obra urgente justo encima de mi piso y puede ser que oigáis algún ruido extraño. Recordad también que al final de la charla tenéis la opción de hacer preguntas a través de la herramienta Ask a Question, que la tenéis justo debajo de la imagen. Y aquí podéis hacer las preguntas que queráis a Miquel y al final tendremos un espacio de unos 10 minutos para poder responderlas. Como decía, hoy nos acompaña Miquel Echavarren, CEO de Colliers, que nos hablará sobre la promoción residencial y sobre si habrá vida después del COVID-19. Miquel Echavarren es CEO de Colliers International Spain, como decía, fue presidente y consejero delegado de IREA desde su fundación en 2012 hasta marzo de 2018, momento en el que IREA se integró en Colliers International. Anteriormente también fue socio de Arthur Andersen, que era el responsable de la división de Real Estate Corporate Finance en España y Portugal, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Miquel es experto en planificación estratégica de grupos inmobiliarios y en transacciones complejas de carteras de deuda hipotecaria, sociedades inmobiliarias e inmuebles. Miquel Echavarren, muy buenos días. Hola, buenos días. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a G-Prime por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es hablar. Vamos a... La pregunta es muy interesante. Si habrá vida después de esta pandemia en el sector residencial, por supuesto que la habrá, pero voy a intentar dar una perspectiva lo más objetiva posible. Iba a decir humilde, pero siendo de Bilbao no quiero mentir. Bien. Es difícil, digo, que atinar con las opiniones actualmente de lo que va a pasar al futuro y en estos momentos yo creo que hay una delgada línea roja entre ser un gurú, entre ser un experto o ser un charlatán, ¿no? Cada uno que juzgue al final de esta jornada, ¿no? También hay una carrera frenética para intentar profetizar calamidades futuras y situarse en el mercado como la persona más lista que describió horrores potenciales del futuro, ¿no? Pero ahí yo creo que todos los que hablamos tenemos que tener en mente que cuando uno vaticina cataclismos como el profeta de Sodoma, uno se acuerda del cataclismo, pero nadie se acuerda del profeta. Y si se equivoca, pues tampoco se acuerdan de él. Entonces voy a intentar, sobre todo, ser bastante sincero y un poquito objetivo. Bien, proyectamos siempre a futuro nuestras experiencias del pasado y la experiencia del sector residencial más dramática que hemos vivido, sobre muchos de vosotros probablemente la única dramática que habéis vivido es la crisis anterior. Que por otro lado también nos sitúa en una perspectiva única. Tenemos el sector residencial con mayor experiencia en salir de crisis extraordinariamente graves y que lo han conseguido y, por supuesto, están más preparados que otros países, más preparados que otros sectores para volver a hacerlo. Nos encontramos con una crisis diferente, muy diferente o radicalmente diferente. Esta es una crisis, aunque os parezca obvio, voy a hacer un resumen por refrescar, ¿no? Ideas. Es una crisis de salud en la que va a durar meses o años, pero no va a durar lustros como la crisis anterior en la que hemos estado digiriendo los efectos casi durante 10 años. Ayer venía un pronóstico más negativo de Harvard en la revista Science, que hablaba de que podíamos estar intermitentemente con restricciones a la movilidad y con restricciones a las reuniones hasta el año 2022, ¿no? Pero nadie vaticina que vayamos a estar 5 o 10 años. Es una crisis, por tanto, de salud, es una crisis de confianza
es una crisis que afecta y afectará brutalmente al empleo. Y ahí sí quiero hacer una mención que va a afectar al empleo privado. Es decir, si nos incrementamos en 2 millones el número de parados, no es que aumente un 10% el paro, es que aumenta un 20% el paro del sector privado. Va a afectar a la solvencia de la demanda, por tanto, y va a afectar, o puede que afecte, yo creo que seguro que va a afectar a la financiación. Y nos deja en una situación, a diferencia de otros países que pueden tener una recuperación más previsible, nos deja con un sector turístico durante los próximos 18 o 24 meses desolado. Y eso es tanto como vivir en Kuwait en la época en la que los pozos de petróleo estaban incendiados, ¿no? Otro de nuestros pozos de petróleo es la automoción y la exportación, y las previsiones de salida más positivas de la crisis es que el comercio mundial va a bajar un 25%. Y eso nos va a afectar también a otra de las banderas que nos llevaban en la senda de crecimiento. Todo eso, además, ocurre, he hablado de que es una crisis de confianza, y para comprarse viviendas hay que tener confianza en el futuro. Estamos en una situación en la que hay una crisis de confianza en España, que yo creo que se va a ir acentuando. Que tenemos un gobierno débil, que han mandado un mensaje muy negativo a sus socios europeos en el año anterior, creciendo al 2%, ha mostrado que tiene un ADN manirroto, que tiene socios que inspiran temor y desconfianza, que tiene un historial de eficacia en la gestión de esta crisis a la altura de Zimbabue, que nos va a situar en un déficit del 10% y en una deuda del 115%, ¿no? Todo eso augura que la salida de la crisis, que yo creo que es lo que más me preocupa, a mí, es el impacto de nuestros socios después de que nos hayan ayudado y digan, oye, ¿y ahora cómo nos vas a ayudar tú a nosotros, España? Bien, historias respecto a la historia. Decía que proyectamos a futuro nuestras experiencias pasadas, ¿no? Diferencias que tenemos respecto al año 2008, en la crisis inmobiliaria. Yo creo que hay grandes diferencias. Como todos recordaréis, o con muchos de los que no sois tan jóvenes recordaréis, en el año 2008 nos encontramos con un sector promotor que estaba extraordinariamente endeudado, que tenía pólizas de crédito con vencimiento a 1 o 2 años que se habían utilizado para comprar suelo, que se había financiado en la compra de suelo al 100% del loan to value, que tenía muchísimo suelo en desarrollo comprado y financiado por la banca, y todo eso en un contexto en el que las familias y las empresas estaban endeudados hasta la bola. La banca, además, se había integrado en ese sistema Ponzi, en el que tenía filiales de promoción inmobiliaria, financiación de cerca o más de 250.000 millones de euros al sector de promoción residencial, más otros unos 150.000 millones de euros de financiación al sector de construcción. Por lo tanto, en ese momento la banca lo que reaccionó es con un pánico a su propia liquidez. No tenía la posibilidad de acudir al mercado de Euribor, nadie se prestaba y por lo tanto estranguló todo, comprensible, estranguló todo lo posible a todos los sectores y por supuesto al sector inmobiliario. Se negó a subrogar préstamos promotor, incrementó los diferenciales y por lo tanto, digamos, incentivó la presión hasta niveles extraordinarios al sector de promoción residencial, que lo que hizo fue que provocase la necesidad de vender. Y eso yo creo que es un factor muy relevante respecto a la situación actual. Obligó a vender las promociones residenciales de obra nueva al precio que fueran, inicialmente con el límite de la deuda, pero una vez que ya la propia banca se fue adjudicando activos, empezó a venderlos por debajo del nivel de la deuda. Otro aspecto a recordar, en el año 2007, el segundo semestre, empezó esta crisis y el sector de promoción residencial estuvo en un bucle melancólico durante ese segundo semestre y durante una parte del 2008. Yo recuerdo en el SIMA de marzo del 2008 que hice una presentación ante 400 personas sobre cuáles eran las tendencias del mercado comercial, de la inversión en activos comerciales
en España y cambié la ponencia y hablé de que la madre de todas las batallas era refinanciarse, ¿no? Y se rieron de mí diciendo que ya estaba intentando colocarles en nuestros servicios. Probablemente tenían razón, pero creo que lo que se demostraba era una negación de la evidencia. Primer mensaje, que no ocurra esto, ¿eh? Es decir, dejemos de mirarnos al ombligo y hay que empezar a tomar decisiones. En 2008, como los promotores estaban necesitados, obligados a vender, tiraron los precios y los precios de obra nueva se derrumbaron. ¿Qué diferencia hay en la actualidad? Primero, los promotores no tienen deuda, en general, con carácter general, no tienen deuda sobre sus suelos, los tienen comprados con capital. No tienen financiación irresponsable, llamado como tal, pues el loan to values del 80, 90, 100%. Los bancos sí tienen una situación muy, muy diferente. Tienen balance, tienen solvencia, tienen capacidad de aguantar y de prestar y tienen recurso al Banco Central Europeo, que en esa situación no lo tenían. Por lo tanto, no deberían tener que entrar en situaciones de pánico de liquidez. De hecho, la actitud de la banca se está demostrando desde el primer minuto y confío en que no variará significativamente, de apoyo a todas las empresas, a todos los clientes y a particulares. Sí hay una cuestión muy diferente respecto al 2008. Antes de que el gobierno de entonces dilapidara unos cuantos miles de millones de euros haciendo plazas y rotondas, con el Plan E, España tenía niveles de deuda pública muy bajos respecto al PIB y ahora tenemos mucho menos margen. Como conclusión, primera conclusión respecto al sector de promoción residencial de obra nueva, el promotor no necesita bajar abruptamente los precios. ¿Qué es lo que necesita? Necesita terminar las obras. Había sido un tiro en la línea de flotación, en la paralización de las obras y afortunadamente se están reanudando. El otro día nos comentaba un promotor cliente nuestro que por cada mes de paralización de las obras, eso supone entre el arranque, discusiones con la constructora, recuperación de los subcontratistas, puede suponer hasta 3 meses de retraso en la promoción. La banca va a ayudar a terminar esas obras porque, primero, no tendría por qué no hacerlo y segundo, porque recuerda o tiene la experiencia de lo que ha ocurrido cuando las promociones en curso se paralizaban. Otra gran diferencia respecto al 2008. En 2008 no había nadie que pudiera inyectar liquidez en las compras. Ahora tenemos a los fondos de Build to Rent y tenemos a los fondos oportunistas con muchísimo dinero para invertir y para sacar ventaja de las oportunidades que empiecen a verse en el segundo semestre. Otro mensaje a los compradores de viviendas que puedan estar ahora mismo asustados. Enhorabuena relativa. Si hubieran tenido ese dinero en el IBEX, habrían perdido entre el 35 y el 40% de sus pagos. Una cuestión diferente es la segunda mano. Con incremento entre 1 y 2 millones de parados, más 2 que 1 parece, y sí encontraremos propietarios con necesidad de vender. Tenemos una herramienta chula que se llama Location Analytics, en la que estamos haciendo un barrido diario de las ofertas de ventas de viviendas de segunda mano de los portales por Internet. En las últimas 48 horas, en la última semana y en el último mes. Y ya hemos identificado que para mercados como Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, las ofertas, el asking price de segunda mano está bajando. En Madrid, por ejemplo, el asking price de media baja un 10%, en Barcelona un 8%, en Alicante un 6% y en Málaga un 1,5% para viviendas entre 60 y 140 metros cuadrados. Cuando analizamos en más detalle esas diferencias, nos encontramos que no todo es precio. Los que más viviendas están poniendo a la oferta son los que viven en barrios más humildes, que probablemente vean las orejas al lobo y sean más afectados por decisiones de reducción de plantilla. Por lo tanto, ahí sí vamos a ver reducciones de precios, pero vuelvo a repetir para todos los analistas y sobre todo para los periodistas que me estén escuchando, que no todo es tan simple. Es decir, una bajada del 10% no implica una bajada del 10% de precio, porque en barrios, más consolidados desde el punto de vista económico, la necesidad de vender es menor.
El panorama, como conclusión, yo creo que se va a notar en la actividad a corto plazo de promoción de viviendas en retail de obra nueva, se van a terminar. Va a haber más prudencia en la financiación de, de nuevas obras. La obsesión va a ser gestionar los contratos privados para que no se caigan, aunque algunos se van a caer, pero yo creo que van a ser porcentajes no dramáticos. Y el Build to Rent va a seguir con una actividad frenética muy interesante, por supuesto, no a precios absurdos. Es decir, nadie va a comprar una promoción futura de vivienda en alquiler a precios superiores a los de la venta de vivienda en retail, sino más bien por debajo. Y en segunda mano, bajadas de precios y sobre todo atonía. Viviendas para extranjeros, en 2 años una sequía total por la imposibilidad de viajar y hasta que no se recupere nuestro entorno inmediato, no es previsible, no es razonable pensar que se vayan a poder vender este tipo de viviendas. Las viviendas de lujo, más bien estabilidad. Yo creo que las desgracias de otros países, sobre todo Venezuela, México, etcétera, va a hacer que España siga siendo un valor refugio y no vemos bajadas tampoco dramáticas a corto plazo. Y sí creemos que va a tener problema algún promotor que haya sido yonki de la financiación alternativa. La financiación alternativa al 12, al 15% anual, con retrasos en ventas y con retrasos en costes en construcción y con incrementos de costes de construcción, pues puede perder su capital. O sea que ahí tiene que tomar decisiones urgentes. También a medio plazo vamos a ver incrementos de construcción por el parón de las obras, incrementos de plazos de construcción por caídas de subcontratistas o por la dificultad de volver otra vez a reconstruir toda la línea de suministros y de subcontratistas por los ERTEs y por los EREs que hayan hecho esas empresas. Y también incrementos de costes de marketing, incrementos de comisiones, etcétera. Eso va a afectar, por ejemplo, bastante en la costa, donde ya se han pagado tradicionalmente algunas comisiones demenciales del 7 al 10%, pues ante la ausencia de esos compradores extranjeros, las comisiones van a ser mucho mayor. Sin duda va a bajar el precio del suelo. Hay una regla muy sencillita para no ilustrados del sector, que si baja el precio de la vivienda un 5%, el suelo pues viene a bajar pues entre el doble y el triple, es decir, entre el 10 y el 15%. El suelo va a bajar, se han incrementado los riesgos, se va a reducir el número de viviendas iniciadas y tenemos que ver sobre todo el impacto adicional en zonas que viven de esos pozos de petróleo que se están incendiando, desde Costa del Sol, Mallorca y Canarias. Madrid tiene la fortaleza del Build to Rent, que aunque no signifique mucho en volumen, sí va a ser significativa la actividad porque es, digamos, un islote de estabilidad legislativa y regulatoria para ese producto, ¿no? Las iniciativas público-privadas harán mucho ruido y se pondrán en marcha, pero yo sigo convencido de que no es un negocio para promotores, es un negocio para fondos de infraestructuras, para fondos de Build to Rent, junto con constructoras. Otros meteoritos alternativos que tenemos que tener en mente, puestos a ser cenizo, el ajuste del Reino de España post-crisis. Habrá que devolver la deuda, habrá que rebajar la deuda, habrá que rebajar el déficit y, aunque haya visto algún comentario interesante, yo no confío en absoluto en que un gobierno manirroto sea capaz de hacer esas cosas o de dar confianza a esas gestiones, ¿no? Tenemos otro de los riesgos, es nuevas oleadas de podemización en España, nuevas oleadas de pandemias del virus. Y dicen, no, tendremos que acostumbrarnos a vivir con este virus. Bueno, este virus mata y está matando a amigos, a clientes, a profesionales. Todos yo creo que tenemos gente que conocemos que ha fallecido, ¿no? Pero por otro lado, puede haber un meteorito positivo, que es un efecto de rebote brutal si la curación fuera rápida. Pero parece que si nos basamos nuestras confianzas en vacunas, parece que eso no va a suceder, ¿no? Recomendaciones a promotores. Primero, hay que superar si alguien está en ello,
la fase de negación de evidencia e incluso la de insultos al clero. Hay que empezar a ponerse en el peor de los escenarios y gestionar de forma positiva el corto plazo. Pero una regla mnemotécnica muy sencilla: por cada 500.000 parados más supone retroceder un año en el reloj inmobiliario. Estábamos creciendo a 500.000 empleos al año. Si nos vamos a 2 millones de parados, es posible que nos pongamos en el escenario de inicio de obras y de precios de hace 4 años. Yo creo que será más un retroceso de 1 o 2 años y, sobre todo, el levantar el pie del acelerador en el inicio de nuevas obras. Otra de las recomendaciones: por la caja muere el pez. Hay la teoría económica, la sofisticación financiera se incrementa exponencialmente año tras año, pero cuando uno llega a la crisis se da cuenta de que el dinero en el bolsillo es donde mejor puede estar. Luego hay que preservar la tesorería y gestionar la tesorería con extrema prudencia. Que no nos cojan endeudados, hay muy poca gente endeudada, pero el endeudamiento sano que tienen los promotores, que son las obras en curso, pues hay que terminarlas, hay que entregarlas y hacer incluso caza de contingencia con la venta de algunos activos y de algún suelo. Todo el mundo prevé una recuperación rápida, pero es una recuperación rápida de la inversión. En septiembre fondos pueden estar comprando no con alegría, pero sí con fuerza. Pero los compradores de vivienda no. Los compradores de vivienda dependen, además, de la confianza, de la situación de su trabajo y de la situación de sus ahorros, y por lo tanto hay que prever que en el sector residencial el impacto sea mucho más grande. Yo les recomiendo a todos los promotores que empiecen a hacer test de estrés. ¿De qué ocurriría si la crisis dura 6 meses? ¿Qué ocurriría si dura 3 años? Y empezar a ver en qué posición se pone uno en función de su propio ánimo y tomar decisiones. El alquiler es una alternativa clara. En situación de zozobra se comprará menos, pero se alquilará más, y volverán otra vez a resurgir las cooperativas. Por último, y ya termino, quisiera también recordar, estamos hablando siempre de números, pero quisiera recordar sobre todo a los que están sufriendo física y psicológicamente en su casa, y a todos los amigos, profesionales y empresarios que han fallecido. Como decía antes, somos el sector más impactado por la anterior crisis y el que tiene más experiencia del mundo en superar crisis brutales. Y estoy convencido de que lo volveremos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Muy, muy interesante la charla. Realmente has dado, creo, los puntos clave del sector residencial en los próximos meses. Bueno, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Jesús Cruz pregunta que se dice que el sector residencial puede ser uno de los grandes reforzados después de la crisis, si estás de acuerdo, y también si el aumento o un posible aumento de la oferta en grandes ciudades como Madrid o Barcelona puede hacer que los precios se ajusten en el medio plazo. Yo creo que si el gobierno fuera inteligente, pensaría que el sector residencial, el sector de construcción y digamos derivado de la inversión del sector promotor, es uno de los grandes creadores de empleo. Otro es el turismo, otro es la automoción y la exportación, ¿no? Entonces, la exportación no depende del gobierno, el turismo desgraciadamente tampoco, y el de la automoción pues menos, ¿no? Bueno, automoción puede incidir, puede tomar medidas. En el sector de promoción residencial puede tomar medidas que no nos cuesten a nosotros, que no cuesten a nadie. ¿Y qué medidas? Hombre, hagamos un gran pacto de las administraciones para agilizar licencias, hagamos un gran pacto para eliminar o para poner en pie declaraciones responsables. Además, yo creo que cualquier medida que debería pensarse y probablemente se baraje, medida para favorecer la financiación a compradores vulnerables, medidas copiando digamos, medidas que se han tomado en el Reino Unido. Todo eso puede acelerar, ¿no? Como valor refugio, me encantaría pensarlo. Yo creo que efectivamente el activo fijo, el activo tangible es un refugio frente a la volatilidad que tiene la bolsa, pero es mucho menos líquido. Perdona, la segunda pregunta que me hacías, perdona, era. Preguntaba, perdón, la tenía ahí aparte, si crees que puede haber un ajuste de precios en la vivienda en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
El ajuste de segunda mano ya se está produciendo y sí lo va a haber, ¿eh? Porque el que ahora toma la decisión de vender es porque no tiene más remedio. Necesita vender su vivienda para comprar otra nueva que ya se había comprometido o porque se ha quedado en paro y no quiere vivir la experiencia, revivir la experiencia del ejercicio anterior. En cuanto a obra nueva, yo no creo que veamos en las estadísticas bajadas significativas e incluso en algunos sitios bajadas, porque lo que se tiene lanzado se tiene con niveles de preventas muy altos. El promotor puede perfectamente terminar la obra y quedarse con un 20 o un 30% de unidades no vendidas y aguantar, porque no tiene financiación tóxica. Y en las nuevas promociones residenciales, el que estuviese obligado con una pistola en la cabeza para iniciarlas, que yo creo que no hay prácticamente ninguno, podría bajarlas, pero lo que va a hacer el sector yo creo que es levantar el pie de acelerador y no iniciar promociones hasta que no estén prevendidas. Y eso veremos el impacto en precios como mucho dentro de 2 o 3 años. Y esto puede afectar también a los costes de construcción. Los costes de construcción en un mercado racional, cuando hay 2 millones de parados más, debería bajar los salarios, ¿eh? Pero no va a ocurrir eso. Además, se junta que el Código Técnico de la Edificación y todas estas cosas tan chulas y tan bonitas de impacto de carbono cero y tal, se aplican ya, ¿eh? Entonces, además, los constructores ya estaban trabajando prácticamente sin margen. Yo creo que no vamos a ver bajadas significativas, no vamos a ver subidas, pero no vamos a ver bajadas de costes de construcción. Lo que es el sector se va a ajustar es por el precio del suelo. Ramiro de Iturralde quizás hace la pregunta del millón, que es dónde estarán los precios dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses los precios de segunda mano pues pueden estar un 10, un 15% por debajo y los precios de obra nueva prácticamente planos. También tenemos a Carlos Afán de Rivera, de Robert Walters, que pregunta, hacías precisamente, mentabas antes las medidas legislativas que puede tomar el gobierno para impulsar el desarrollo de suelo residencial. Pregunta precisamente cuáles podrían ser estas medidas. Bueno, el gobierno tiene muy pocas competencias, por no decir ninguna, respecto a la gestión del suelo. Yo creo que yo pediría a las administraciones locales, comunidades autónomas y ayuntamientos que junto con el gobierno flexibilizaran usos. Los fondos de inversión, pues igual ahora no están tan interesados en promover residencias de la tercera edad, pero sí el hacer vivienda en alquiler, o no tanto en algunos polígonos industriales industrial, pero sí vivienda social, o en lugar de hacer oficinas, hacer trasteros. Yo creo que la flexibilización del uso es algo que no cuesta al presupuesto del Estado y que puede facilitar muchísimo la inversión. Y no olvidemos que los fondos invirtiendo en rehabilitación de inmuebles y en cambios de usos también van a crear muchísimo empleo. El alquiler también puede salir muy reforzado de esta crisis, entiendo. Muchísimo. O sea, el alquiler, o sea, los fondos de Build to Rent, todos están diciendo que siguen muy activos y van a estar mirando este tipo de oportunidades, pero a otro precio. Es decir, ahora hay más riesgo de desocupación, hay más riesgo de insolvencia, un poquito más de riesgo, como se ha demostrado, de intervención y esa obsesión absurda que tiene el gobierno sobre los tenedores de más de 10 viviendas, pero es un mercado infinito, de demanda infinita, y es un valor mucho más refugio en situaciones de crisis. Es decir, que los precios seguramente irán para arriba. No. Yo creo que los precios de alquiler, hombre, con 2 millones de parados sería absurdo decir que vayan a subir para arriba. Digamos que las expectativas de los compradores de vivienda en alquiler van a ir para abajo. Es decir, yo estoy dispuesto a invertir en la promoción de 400 viviendas en alquiler, pero me las voy a comprar más baratas porque hay más riesgo. Y eso al final, la cadena, lo que tira para atrás, manteniéndose constante los costes de construcción, es que baja el precio del suelo. Todo esto pregunta Manu, si puede hacer que nos equiparemos en producto residencial de alquiler a otros países europeos, a otros mercados, que es mucho mayor el alquiler. Sí, estamos en la senda. Yo creo que que eso es imparable. O sea, aunque muchas veces en el porcentaje de estadística, mejor dicho, en la estadística que se habla de porcentaje de viviendas de alquiler,
Animo a que si estáis aburridos entréis en el INE y veáis que pone propiedad, alquiler y otros, que otros no es alquiler, es otros, que no se sabe en qué situación está. Claramente iremos acercándonos a esos porcentajes, pero nos quedan 10 años por delante. Héctor Manuel Méndez Rodríguez también pregunta por dónde se pondrá el foco geográfico, entiendo, al Build to Rent. Madrid es como el chotis, Madrid, 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 y luego sitios donde no haya un gobierno enloquecido. Entonces, donde tú estés sacando normas a favor de la ocupación o normas en contra de los tenedores de grandes viviendas, pues ahí la gente no es tonta, irá mucho menos. Donde tengas sectores o ciudades que parecían muy interesantes hasta hace poco, como Málaga, pues habrá que ver a 2-3 años las esperanzas que tienen esos inversores de recuperación del turismo y de los cruceros y de la actividad que tiene. Pero yo creo que es Madrid, algo en torno de Barcelona, no municipio de Barcelona, pero sí alrededor. Hay gente menos rarita. Y luego Málaga y Valencia. Digo rarita en términos políticos, de meterle mano a los promotores. Miquel Echavarren, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. A los espectadores, recordad que podéis recuperar todo el webinar con el mismo enlace con el que os habéis inscrito. Está disponible en breves momentos cuando terminemos la emisión. Igualmente, mi compañero Mauricio Villa os la pondrá en el chat en breves instantes. Mañana enviaremos también a todo el mundo un correo electrónico con el programa de los webinars de la próxima semana para que os podáis ir escribiendo, que ya los tenemos organizados. Muchas gracias nuevamente por todo y aprovechad los días de fin de semana en casa. Hasta luego, cuidaros todos. Igualmente, Miquel.